también nuestros dolores más profundos, Señor. Nuestra vocación, nuestra profesión, nuestros talentos, Señor. Te entregamos aquella situación difícil que no podemos solucionar. Te entregamos aquel pecado que nos cuesta dejar, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro miedo al futuro. Te entregamos todo lo que está mirando en nuestro corazón, que lo ha embotado y no permite que tú entres. Oh, bendito Señor, queremos alabarte y bendecirte en esta hora. Darte gracias a ti, Señor, porque eres bueno y fiel, nos has traído hoy a tu presencia, para enseñarnos, para formarnos, para sanarnos, Señor. Bendito seas, Jesús. Mi corazón te alaba, mi voz te alaba, Señor. Bendito mi alma te alaba, Señor, porque eres grande, Señor. Queremos contar tus maravillas, Señor. Queremos experimentar tus portentos, tus milagros, para dar de ti gloria y alabanza, Señor. Para cantar, Señor, tus proezas, allí donde nos encontremos. Bendito seas, alabado Jesús. seas, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, que enciendas en nosotros un amor por ti, Señor. Que enciendas en nosotros un deseo de querer conocerte cada vez más, Señor. Que pongas en nuestro corazón un deseo de agradarte, Señor, con nuestra vida, Señor. No solo de palabra, sino con nuestras obras. Que podamos, Señor, en esta hora, dejarnos amar por ti. Oh bendito Señor, tú que todo lo puedes, te pedimos que en esta hora nos selles con tu sangre preciosa. Cada entrada, salida, suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos. Nuestra mente, Señor, nuestros sentidos, pero sobre todo sella nuestro corazón para que la palabra que se proclame quede impregnada en él, Señor, dando fruto para tu mayor gloria. Alabado seas. Invocamos al Espíritu Santo a través de María Santísima y decimos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 20. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta penúltima clase de nuestro curso Reconciliándome conmigo mismo. En esta 11ª sesión vamos a desarrollar el tema titulado El perdón y la reconciliación. Vamos a utilizar el texto de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 11 al 20 para poder iluminar esta reflexión. Sí, un poquito. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 11 al 20,
el tema de esta noche se titula El perdón y la reconciliación. Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto. Como espero que ante vuestras conciencias también estemos al descubierto. No volvemos a recomendarnos ante vosotros. Solamente queremos daros ocasión para gloriaros de nosotros y así tengáis de qué responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. En efecto, si hemos perdido el juicio, ha sido por Dios. Y si somos sensatos, lo es por vosotros, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado le hizo pecado para nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Es palabra de Dios. Señor Jesucristo, santifica con tu sangre mis labios y concédeme por el poder de Jesús. Pues bien, vamos a hacer un repaso de lo visto la semana pasada. La semana pasada hemos empezado con una cuestión que me parece que es fundamental y hay una inmensa diferencia, esto es lo que hemos tratado de trazar, entre lo que es el perdón visto desde un enfoque psicológico y lo que es el perdón visto desde un enfoque teológico. Y decíamos que desde un enfoque psicológico, el perdón tiene como punto de partida la iniciativa del hombre. Tiene como punto de partida la iniciativa del hombre. Por eso es que la psicología lo que va a hacer en sus sesiones terapéuticas es tratar de encauzar esta iniciativa de la persona humana. Amén. Y decíamos que la diferencia sustancial de ver el perdón desde un enfoque teológico radica en que el perdón es una gracia de Dios. ¿Qué es el perdón? Es un don que Dios nos da, es un favor que Dios nos otorga a aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados.
Entonces, en ese sentido, es importante señalar que la psicología y otras ciencias que hablan referente al perdón son deudoras de la teología, son deudoras de la religión y no al revés, no al revés. Es en la iglesia, en el seno de la iglesia, que a través de los siglos se ha hablado de una espiritualidad del perdón. ¿Amén? Entonces, es la iglesia la que ha enseñado sobre la necesidad del perdón para sanar las heridas, y esto Dios lo ha revelado. Amén. Hemos enseñado también una cuestión muy importante en la base de toda herida emocional. En el tema número 6 de nuestro curso hemos enseñado todo el proceso de vulneración emocional. Y en la base de toda herida psicológica, en la base de toda herida emocional, hay un perdón que dar y un perdón que recibir. Es decir, siempre hay alguien a quien debemos perdonar. Todos los que nos encontramos acá, siempre va a haber en nuestro corazón, en nuestra historia personal, alguien a quien debemos perdonar. Y escúchalo bien, también va a haber alguien a quien le debemos pedir perdón. Amén. Muy importante es esta cuestión, porque es necesario perdonar para que no se perpetúen nuestras heridas, porque nosotros solemos herir de la misma manera que hemos sido heridos. Por ejemplo, un día viniéndome de misiones de Chaclacayo con una señora que me había invitado a evangelizar por allá, esta señora me decía: ¿por qué me es tan difícil llevarme bien con mi hija? Bien sencillito, le dije a ella: mira cómo fue la relación con tu madre. Entonces, si la relación con tu madre no fue buena, la relación con tu madre no fue sana y tú no has podido perdonarla del todo, los efectos de esa herida se van a seguir manifestando en el hoy de tu vida. Pongo otro caso. Otra madre me dice, tiene 2 hijos varones, y ella me dice: hermano, yo no sé por qué me llevo tan mal con mi hijo mayor. Con el menor me llevo muy bien, con el mayor no. ¿Por qué? Bien sencillito. Primera pregunta: ¿usted es casada, divorciada? Divorciada. Segunda pregunta: ¿el hijo mayor se parece al hombre del que se ha divorciado? Sí, se parece mucho a su papá. Ahí está la respuesta. Como usted no ha podido perdonar al papá, está haciendo lo que es un efecto de transferencia. Todos los defectos que usted odiaba en su esposo va a transferirlo a su hijo. Entonces, de esa manera afectan nuestras heridas emocionales, nuestras relaciones interpersonales. Con el hijo con quien no te llevas bien, con el padre, tu progenitor con quien no te llevas bien, las personas con las que no te llevas bien van a ser un reflejo de tus heridas interiores. Entonces, para que no se perpetúe mi herida. ¿Cómo se perpetúa mi herida? Enseñábamos en el tema 6 y 7, hiriendo de la misma manera como he sido herido. A mí me hirieron con el rechazo, yo voy a rechazar. A mí me hirieron con el abandono, yo voy a abandonar. A mí me hirieron con la humillación, yo voy a humillar. A mí me hirieron con la traición, yo voy a traicionar. A mí me hirieron con injusticia, yo voy a ser una persona injusta. Y probablemente no me dé cuenta, porque ese entorno en el que he crecido con mis heridas va a hacer que pase desapercibido mi comportamiento disruptivo. Entonces, muy importante es el tema de perdón. Y en el tema de perdón muy importante es comprender que siempre hay alguien a quien debemos perdonar y siempre hay alguien a quien debemos pedir perdón. Amén.
Estudiábamos la parábola del siervo sin entrañas para poder comprender lo que Jesucristo en la quinta petición del Padre Nuestro nos señalaba, que para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que perdonar las ofensas de nuestro hermano. Y en esta parábola del siervo sin entrañas, el apóstol Pedro planteaba una cuestión interesantísima ante la pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que haga mi hermano? Pedro plantea esta cuestión: ¿es válido perdonar siempre? ¿Debemos perdonar siempre? ¿O el perdón debe tener un límite? Porque en la vida nosotros creemos que hay cosas que sí se pueden perdonar y hay otras cosas que tienen apariencia de imperdonables. Entonces, esta cuestión es muy importante y justamente se me acercaba una hermana a hacerme esta pregunta. Hermano, entonces si yo perdono, ¿debo soportar siempre de alguna manera las agresiones de la persona que me daña? Son dos temas distintos. Una cosa es que debamos siempre perdonar, pero en el perdón no se habla de aguantar a un maltratador o a una maltratadora. Un día, por ejemplo, un sacerdote, amigo mío, que quiero mucho ya, él me pidió en su aniversario de 25 años de sacerdote, me pidió que orara por él, ¿no? Entonces, para que sepas que me llevo bien con él, por si acaso ya. Él un día me dijo: oye, ¿por qué tú andas enseñando a la gente de que si no te llevas bien con tu padre, con tu madre, retírate de tu casa? Tú estás separando familias, me dijo. Yo le dije: padre, yo vengo de un hogar disfuncional, de un hogar en donde yo hubiera preferido que mi padre y mi madre se divorciaran en vez de que siguieran viviendo juntos. De un hogar en donde he sufrido depresión por 7 años y he tenido tantos problemas que tomé la sana decisión de irme de casa a temprana edad. Entonces, cuando yo veo a gente que sufre en un ambiente familiar, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese hermano, lo más recomendable es, para salvaguardar la salud psicológica de la persona, invitar a la persona a que tome la sana decisión de separarse de aquellas personas que le enferman, porque si no va a tener que invertir en terapia. Si no, va a tener que entender que esas heridas las va a transferir cuando forme el nuevo hogar o las va a transferir a sus hijos el día de mañana. Entonces, la realidad es esta, que podemos nosotros perdonar, pero eso no nos tiene que obligar a nosotros seguir al lado de la persona maltratadora. Es más, el Código de Derecho Canónico para el caso de los casados recomienda, en el caso de que haya sufrimiento en la prole, o en el caso que haya sufrimiento en la mujer o en el hombre, que se separen. Ojo con eso, ¿eh? Es magisterio de la Iglesia y es la doctrina, la parte administrativa de la Iglesia, porque ese maltrato puede llevar a consecuencias mayores y peores. Recomienda a la Iglesia que incluso la persona puede intentar con terapias, buscar ayuda de pareja, etcétera, de tratar de reconstruir la cuestión, pero hay veces que el daño puede ser irreparable. Entonces, muy importante señalar eso, ¿no? Jesucristo dijo: si te pegan en una mejilla, ¿qué dijo? Y cuando le pegaron en el Sanedrín, ¿por qué le dijo al centurión: ¿por qué me pegaste? Entonces, hay situaciones, una cosa es perdonar, una cosa es pasar por alto la ofensa de nuestro agresor y otra cosa es seguir tolerando el maltrato. Son dos cosas completamente distintas, ¿ya? Y muchas personas que viven en ambientes de maltrato es porque tienen activa la herida de la humillación. Entonces, tienen esa herida activada. Entonces, el Señor en su enseñanza sobre el perdón le va a decir a Pedro 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Que perdonar en primer lugar es una exigencia de la vida cristiana. No se puede esperar el perdón de Dios si no perdonamos a los demás. En segundo lugar, el perdón es una forma de vida que refleja la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, que es la misericordia que tenemos y presentamos a los demás. En tercer lugar, el perdón es el primer paso para sanar. El segundo paso viene a ser la reconciliación.
que son dos elementos distintos. Por eso es perdón y reconciliación no como algo igual, sino como dos momentos de un proceso, ¿ya? Dos momentos de un proceso. En cuarto lugar, perdonar es de alguna manera agradecer a Dios por el perdón que Él nos puede haber otorgado. Por eso, la enseñanza que se extrae de esta parábola es que el Señor en el juicio final nos va a tratar como hemos tratado, o con misericordia o sin misericordia. Amén. En segundo lugar, en esa parábola Jesucristo nos enseñaba que la deuda que nosotros hemos contraído con Dios por nuestros pecados es una deuda exorbitante en comparación a la deuda ridícula que tienen nuestros hermanos en contra de nosotros. Por más que tú pienses que lo que te hizo tu padre, tu madre, o lo que te hizo tu agresor o tu agresora es imperdonable, ¿ya? Por más que tú lo pienses. Por la pura misericordia del Señor yo he soportado en mi vida cosas que parecerían imperdonables y por la pura misericordia de Cristo he podido perdonar. Entonces, Dios nos perdona porque se lo suplicamos. De la misma manera es que tenemos que tener misericordia con las faltas de los demás. Nosotros le pedimos a Dios que nos tenga paciencia, por eso tenemos que tener paciencia y misericordia con los que nos han dañado. Amén. Para reconciliarme conmigo mismo, enseñábamos finalmente que debo perdonar a los que me han herido, y para perdonar a los que me han herido, primero tengo que pedirle perdón a Dios por haberlo yo ofendido. La sanación con uno mismo comienza con el perdón y la reconciliación con Dios. Amén. Pues bien, ahora sí, vamos de lleno a nuestro tema de esta noche, en donde vamos a hablar sobre el perdón y la reconciliación a la luz de este texto interesantísimo que la liturgia nos ha presentado este fin de semana. Segunda de Corintios, capítulo 5, y específicamente el versículo del 19 al 21 me interesa resaltar, en donde dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, reconcíliate con Dios. Una vez más, díselo. El apóstol San Pablo, hablando del ejercicio del ministerio apostólico, dice que somos embajadores de Dios. Y es como que Dios mismo, a través de nosotros, nos dice: reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. No podemos vivir la reconciliación con nosotros mismos si primero no nos reconciliamos con Dios. Guardar en el corazón rencor, odio, ira y venganza ante cualquier persona, por cualquier persona, esto supone un pecado mortal. Y es por eso que la relación con Dios está rota. ¿Cómo puede un hombre pedirle a Dios su curación si guarda rencor hacia su hermano? Dice el libro de Eclesiastés. Entonces, sin reconciliación con Dios no puede haber sanación, porque al ser Dios la fuente de donde brota el perdón y la reconciliación, esta gracia brota solo cuando nos reconocemos pecadores. Amén. Amén. Entonces, volvamos a nuestro esquema que hemos utilizado varias veces, porque siempre por la repetición de algo se llega a quedar más profundamente la idea. Ya cuando tú veas este triangulito, ya te sabes esto de memoria.
Dios que nos ha creado con un porqué y con un para qué inscrito en el alma. Dios que ha creado al hombre para una relación sublime con Él. Dios nos ha creado para la relación consigo mismo, con nosotros mismos, los demás y con la creación. Relación con Dios, conmigo, con los demás y con la creación. Entonces aquí viene el punto. El perdón tiene que ver entonces con entender que tengo que volver a Dios, volver a recuperar mi relación con Dios. ¿Tú te quieres sanar? Todos queremos sanarnos. ¿Y cuál es la fuente de nuestra salud? Es Dios. La fuente de nuestra salud es Dios. Este viernes daba una jornada de sanación que se llamaba eso, yo soy el que te sana. Y justamente presentábamos esta cuestión. Dios es la fuente de donde brota nuestra salud, nuestro médico, nuestra medicina. Entonces lo primero yo tengo que tener en claro es que tengo que recuperar mi relación con Dios. Si no, nada funciona. Nada funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que rompe la relación con Dios? El pecado. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Un encerramiento que me vuelve egoísta y me vuelve egocéntrico. Pienso solamente en mí y mi relación con los otros, ya sea Dios y los hombres, gira solamente en torno a mí y mis necesidades. Entonces la persona encerrada en sí misma está herida por el pecado que rompe su relación con Dios. Entonces, la sanación con uno mismo comienza por la reconciliación con Dios y los hombres. La reconciliación con Dios y con los hombres. Escucha bien, ahorita vamos a hablar del perdón, pero para que entiendas la reconciliación como un título completamente distinto al perdón y como el segundo paso de un proceso de sanación, la reconciliación tiene que ver con volver algo a un estado de amistad. Ya eso es la reconciliación. Amistar dos extremos que estaban separados, que estaban divididos, que estaban alejados. La reconciliación es eso, que algo que estaba alejado se acerque a lo otro. Entonces, alejados de Dios, volvemos a Dios, ¿no? El hijo pródigo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta noche a la luz de esto que enseñó el apóstol San Pablo y específicamente esto que nos dice en el versículo 20, que nos dice, reconcíliense con Dios. Esa es tu meta, ese es tu objetivo como cristiano. Entonces aquí vamos a explicar qué tiene que ver esa reconciliación con Dios, sobre todo en el punto 3, que es el último. Entonces vamos a hacer una breve reflexión teológica sobre el tema del perdón. Una breve reflexión teológica sobre el tema del perdón. Y lo primero que tenemos que decir, escucha bien, que el perdón es una acción de Dios. Lo primero que hay que decir, que el perdón es una acción de Dios, a través de la cual Dios nos libra del pecado, sus efectos y consecuencias temporales, y también nos va a librar de la muerte y de la condenación eterna. Escucha bien, el pecado va a traer una afectación, en primer lugar en mi espíritu, acuérdate de la antropología que hemos enseñado, en segundo lugar en mi mente, en mi psicología, y en tercer lugar en mi cuerpo. O sea, el pecado no se queda en una dimensión solamente espiritual. Entonces va a traer una afectación temporal. Y esa afectación temporal del pecado, escucha bien, se le llama en teología sufrimiento. Si tú estás sufriendo, quizás no es porque está tu relación rota con Dios. Entonces el sufrimiento es un signo de la relación rota con Dios. En las Sagradas Escrituras, por eso la tristeza es una emoción que en las Sagradas Escrituras predica, te hace falta Dios. Ojo con eso. Hermano, es que yo sufro porque mi mamá, es que yo sufro porque mi papá, es porque a mí me pasó. Anda al psicólogo entonces, hermano. Aquí estamos enseñando la manera como Dios sana.
Entonces lo estamos enseñando desde un enfoque teológico, desde lo que se enseña en las Escrituras, lo que nos enseña Dios. Por eso si tú quieres ir por la parte terapéutica, en buena hora, el camino va a ser largo. Pero acá el Señor nos muestra algo que es tremendamente importante. Ese sufrimiento que tienes contigo mismo, ese sufrimiento que tienes porque los demás no te amaron, no te quisieron, te dañaron, te hirieron, en el fondo sabes que es tu relación con Dios está rota. No es tu mamá, no es tu papá, no es que si ellos cambian tú vas a ser feliz, no es que si él o ella dejó de hacer, si los que te hirieron, no. Tu relación con Dios está rota y puedes ir a misa y puedes comulgar todos los días y puedes rezar el Santísimo Rosario. Y puedes de pronto hacer hasta apostolado. Pero escucha bien, si hay sufrimiento en tu alma, ese sufrimiento te está predicando que está tu relación con Dios rota. Está tu relación con Dios rota. Puede ser que tú lo creas, puede ser que no. Puede ser que tú digas, no creo, hermano, porque a mí mi mamá me trató durísimamente. Hermano, si yo en este momento te contara todas las experiencias negativas con mi padre, ten la seguridad que solamente en los 5 minutos de lo que te pueda contar, tú te preguntarías si cómo esta persona pudo reconciliarse con su papá habiéndole hecho tanto. Para empezar, mi padre pateó a mi madre cuando estaba embarazada, 5 meses de embarazo de mi persona. La pateó 2, 3 veces para que me abortara. Mi padre era una persona tremendísimamente violenta. Yo estaba acostumbrado a ver a mi madre ensangrentada en el suelo. Cuando mi padre llegaba a casa, nosotros nos teníamos que meter a la cama porque te pegaban. Si estaba borracho, porque llegaba todos los días borracho, si tú estabas despierto, te pegaba. Entonces nosotros aprendimos a no contestarle, a no decirle nada. Mi papá te agarraba la cabeza y te ahogaba en el water. Ese era mi papá. Un hombre que probablemente tenía un problema psiquiátrico. Y te dije que no voy ni 5 minutos diciéndote quién era mi papá. El punto es, yo alabo a Jesucristo porque cuando mi padre murió tuvimos una relación plena y profunda. ¿Por qué? Eso hace Jesús. Entonces, la herida no está en que, mira, a mí me han hecho un daño irreparable. Porque ¿qué dice el texto de Corintios? Dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ha pasado. Lo viejo ha pasado. Y Dios lo hace todo nuevo. ¿Por qué? Porque así es Dios, cuando nosotros perdonamos. Entonces esta cuestión es importantísima, ¿ya? Esta cuestión es importantísima. El perdón, en primer lugar, es una acción de Dios por la cual nos libera del pecado, de sus efectos y de sus consecuencias temporales en esta vida. Y hablando a nivel escatológico, de la muerte y la condenación eterna. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, sufrimos por causa y consecuencia de nuestro pecado particular, no del pecado de los demás, no por lo que los demás nos hicieron, de nuestro pecado en particular. ¿Por qué? Y esto es importantísimo, porque si tu relación con Dios está rota, ¿cómo te va a inundar el amor de Dios? ¿Cómo te va a inundar la misericordia de Dios? Que va a hacer que puedas perdonar a los demás y perdonarte a ti mismo. ¿Cómo te va a inundar el amor sanador de Dios? Si es como de pronto, imagínate una botella con agua, tiene hueco. Yo derramo el agua, ¿qué pasa? Otra vez derramo el agua, ¿qué pasa? Es decir, por más que Dios quiera en ti derramar su amor, se va a ir por el pecado, porque rompe, anula la relación con Dios. Amén. En segundo lugar, entonces, el perdón es una acción del hombre que debe perdonar las ofensas que le haga a sus hermanos. Por eso, el perdón tiene que ver con la reconciliación y la restauración de las relaciones dañadas. ¿Qué relaciones dañadas? La relación con Dios, con los demás y conmigo mismo. Amén. Entonces no solamente hablamos de reconciliación,
de acercar dos personas que estaban lejos. Por eso es que la profecía del Bautista va a decir, el Señor tiene el poder para acercar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y así también el corazón del hombre a su mujer y de la mujer a su marido. El corazón de un hermano al corazón de otro hermano. Eso es la reconciliación. Pero hablamos también de restauración. Mi padre, desde que conoció a Cristo, habrá vivido unos más o menos 14 años, un poco más ya. Esos 14 años para mí fueron importantísimos porque mi padre se comportó como padre. O sea, no lo hizo en toda su vida anteriormente. Pero esos 14 años fueron importantes y trascendentales porque, primero, que Dios me llevó a pedirle perdón. Segundo, que mi padre fue quien reconoció también por mi perdón que él se había equivocado. Y a partir de eso, mi padre estaba incapacitado en el amor. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Lo capacita a Dios en el amor. Comencé yo a amar a mi padre. Comencé a irlo a visitar a su departamento, a desayunar con él, a invitarlo a comer. Y muchas veces que me iba a comer con él, le acariciaba la cabeza, le acariciaba el pecho. He orado varias veces por mi padre. Entonces, ese es el punto, que Dios no solamente reconcilia, sino que Dios restaura las relaciones dañadas. ¿Amén? ¿Amén? Anda a terapia si quieres. Esto es lo que Dios hace. ¿Amén? Vamos al segundo punto, condición del hombre ante Dios. Y hemos explicado rapidísimamente qué es el perdón, ¿no? Vamos a esta cuestión, ¿no? Antes de decir esta condición del hombre ante Dios, es importante decir esto. El perdón a un nivel psicológico está enfocado en cambiar sentimientos negativos, ¿ya? Ese es otro punto diferencial con la psicología. En la psicología el perdón está enfocado en cambiar sentimientos negativos, emociones negativas. Está más enfocado en la restauración o tratar de recuperar las relaciones dañadas. Pero el perdón con Dios, ¿en qué crees que esté enfocado? En reconciliarme con Él, principalmente. Y de ahí todo lo demás se da por añadidura. Ahora sí, condición del hombre ante Dios. Un texto importante es el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde se nos presenta la caída del hombre. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, se va a hablar de lo que es el pecado original originante y el pecado original originado. El pecado original originante es el pecado cometido por Adán y por Eva. Ahora escucha bien, que esto es muy importante. ¿Cuál fue el primer pecado? Su materia. Lujuria. ¿Qué fue? Soberbia. ¿Qué más? Escucha bien. Donde no hay humildad, no hay obediencia. Donde hay soberbia, hay rebelión. Escucha bien eso. Satanás, en Génesis capítulo 3, se presenta como instigador a que el hombre se rebele contra Dios, a que la criatura se rebele contra el creador de toda criatura. Entonces, muy importante esta cuestión. El diablo es presentado en el primer libro de las sagradas páginas como aquel que quiere, de alguna manera, que el hombre se rebele contra Dios. Entonces, todas tus tentaciones tienen este objetivo, que tú te rebeles contra Dios, que tú creas en Dios a tu manera, que tú hagas con tu vida lo que tú creas conveniente, que tú hagas de tu maternidad, de tu paternidad, de tu relación con tus hijos, de que tú hagas de tu economía, etcétera, lo que tú creas conveniente y sobre todo no dependas de Dios para nada. Por eso, ojo, puedes ir a misa, puedes estar en la iglesia, pero ¿por qué sigue tu relación rota con Dios? Porque no dependes de Dios,
tomas decisiones sin Él, no le consultas a Él, haces lo que tú creas conveniente, entonces tu relación con Dios sigue rota, sigue rota. Por eso es muy importante este capítulo 3, ¿ya? Ese pecado original, originante, nosotros heredamos no el pecado de los primeros padres, sino heredamos esa tendencia, esa naturaleza caída a través de la generación de cada ser humano. A eso se le llama pecado original, originado, como le conoces también concupiscencia. ¿Amén? Entonces, el diablo quiere asociar a los hombres en su rebelión contra Dios. Por eso, dos pecados muy importantes que se presentan ahí: la soberbia y la desobediencia. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? La falta de humildad. El no reconocer que eres completamente dependiente a Él. El no reconocer la gran actitud arrogante en decir yo creo en Dios a mi manera. La actitud arrogante en decir yo no necesito orar tanto. O yo no necesito leer la Escritura. O sea, la actitud arrogante de independencia de Dios. Eso quiere el diablo. Asociarte a ti a la rebelión de Él contra Dios. Entonces el pecado original es un estado, no un acto. El pecado original no es un pecado es un pecado contraído, no cometido. Esto se da por la transmisión de la naturaleza humana. Es por eso que la Virgen tenía que ser la Inmaculada, para engendrar a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, escucha bien que esta cuestión es importantísima. La humanidad, antes de Cristo, entonces, ¿cómo se encuentra? Separada de Dios. En este contexto el hombre está separado de Dios, tiene su relación rota con Dios y esto representa un drama. Representa un drama. Debido al pecado y a la rebelión el hombre está apartado de Dios. Ahora escucha bien, en el Nuevo Testamento el apóstol San Pablo va a utilizar un término griego que es hamartía. Y este término hamartía significa del griego error fatal que es causa de la caída de alguien. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo caigo en pecado, estoy cometiendo un error fatal que provoca mi caída. Pongo un ejemplo. En pandemia, mucha gente cayó en depresión, etcétera, y apenas la gente salió de pandemia comenzó a tomar malas decisiones. Parece que el haber visto a tantos muertos a la gente le conmovió un momentito, pero después volvieron a lo normal. Yo pensé que después de pandemia la gente iba a haber más conversiones, al contrario, ya. Ahora escucha bien, se me acercó una chica después de un taller y con mucha pena, ¿no? Me dijo esta mujer: hermanito, mire que yo estaba media deprimida y tuve relaciones con el hermanito del grupo, que ya nos hemos vuelto enamorados y me han salido 3, 4 cosas en mis genitales. Así se ve el pecado, como algo que puede ser atrayente, pero que te va a generar algún problema a futuro. Yo recuerdo un día que estaba orando en una casa, ¿ya?, por una señora, luego me acerqué a orar por la hija, la agarré a la hija y me la dio un ladito. Entonces yo le dije: hermanita, deje la fornicación. Deje la fornicación. La chica se quedó mirándome, ¿no? La cuestión es que un mes después quedó embarazada de un tipo que fumaba pasta. El tipo la abandonó. Ella llevó el peor de todos los embarazos, que generó grandes problemas en su hija. Dios siempre está ahí para advertirnos. Siempre está Dios para advertirnos. Por eso muchos de nosotros, escucha bien, hemos tomado decisiones fatales. Decisiones fatales que han llevado a arruinar nuestra vida. Por ejemplo, estaba un día de misiones en el extranjero y una señora me decía: hermanito, yo quiero que ores por mi hija, que mi hija me odia. Yo no sé por qué mi hija me odia. Yo no sé, me lo repetía. Yo decía: debe tener amnesia la señora.
Comienzo a hablar con la hija y la hija me dice, cuando yo tenía 8 años, mi mamá en un momento de cólera me dijo que hubiera sido mejor que no naciera. La destruyó. La chica tenía ya como casi 12 años más o menos y odiaba profundamente a su madre. Y así te puedo hablar de personas que en el vientre desearon no tener al hijo que luego nació. Y justo es el hijo con quien más problemas hay. O sea, no es coincidencia, no es casualidad, sino que lamentablemente, producto del instigador que quiere que nos rebelemos contra Dios, hemos cometido nosotros errores fatales. Por eso es que, ¿cómo se llama el curso? Reconciliándome conmigo mismo. He cometido errores fatales que han arruinado mi vida, que la siguen arruinando. Entonces, muy importante es esto. Y para entender, por ejemplo, la trascendencia del pecado, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, que puesto que hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos priva de la gloria de Dios, de vivir en el gozo de su presencia. Luego va a decir Romanos capítulo 6, versículo 20, que el salario del pecado es la muerte. Y no hablamos de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Una muerte espiritual que se experimenta en el sufrimiento y en la tristeza profunda. Es Romanos 6:23 es acá, ¿ya? Acá no es 6:20, es 6:23, ¿ya? En Juan capítulo 8, en el versículo 34, la Escritura nos dice, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Cuánta gente esclavizada en la pornografía? ¿Cuánta gente esclavizada en el chisme, en la mentira? ¿Cuánta gente esclavizada en la avaricia? Y así pudiéramos sumar tantísimos pecados. Hay gente que de pronto está viviendo el peso de la consecuencia de sus pecados. Conozco a tantísimos matrimonios rotos por el consumo de pornografía. Lo digo porque este miércoles tengo que dar charla para matrimonios acá en Surco, en la Inmaculada Concepción. Entonces, escucha bien eso. Muchos matrimonios a los que a mí me ha tocado orar, que se han terminado rompiendo, el Señor me muestra por dónde entró el demonio. La pornografía. ¿No lo habrá visto tu mujer? Probablemente sí, se quedó callada, como le digo a muchos hombres, pero el diablo qué bien que lo vio. Y en esa actitud el diablo cerró los cielos. Tus oraciones no llegaban a la presencia de Dios. Y hombres esclavizados por la pornografía, que en este tiempo es terrible. Hay un estudio que hizo la revista Save the Children, que de la página pornográfica Pornohub de Alemania, que decía que antes de pandemia el consumo de pornografía en varones era un 40%, es decir, 4 de cada 10 varones. En la actualidad, ¿sabes cuánto es? Un 80%. O sea, de cada 10 varones, 8 consumen pornografía. Y es una adicción silenciosa, destructiva, al punto de que la pornografía afecta la corteza prefrontal. Por eso provoca el síntoma de la depresión y el síntoma de la ansiedad. Entonces, tú cuando tratas a alguien que es consumidor de pornografía, te vas a dar cuenta que o está en estado depresivo o está en un estado ansioso. O va de lo uno o va a lo otro. ¿Esa persona se casa? Sí. ¿Lo va a dejar? No. Escúchenlo bien, mujeres. No lo deja. ¿Crees que por tener sexo lo va a dejar? No, al contrario, se incrementa más. ¿Y qué pasa en la relación conyugal? Ya no se tiene vida sexual. Montón de mujeres casadas que cuando el marido consume pornografía se apaga el sexo. ¿Por qué? Ya comienza a sufrir el hombre impotencia sexual. Porque la forma como se estimula ya no es a través del tacto, ya no es a través del olor, ya no es a través de la visualización de la pareja, sino es a través de la idealización
de la fantasía. Entonces, ojo con eso, no es cualquier cosa. Y por eso es que la Virgen a Jacinta, la Virgen de Fátima, le va a decir que el diablo se va a llevar al infierno a la gente que consume pornografía como pescando con red. No como con anzuelo, sino así, en cantidad, se va a llevar a mucha gente en ese contexto. Por eso Jesucristo que dice, el que peca, se hace esclavo. Deja de mentir, hermano. Comienza a vivir en la verdad. Deja de pronto de quejarte, el espíritu de queja, de andar renegando de todo. Deja, por ejemplo, la soberbia, de siempre tú querer solucionarlo todo y no depender de Dios. Deja el rencor. Por eso dice, el que peca se hace esclavo de pecado. Por eso, si yo peco de rencor, voy a ser una persona rencorosa. Por eso es que grito, por eso es que levanto la voz, por eso es que miro, mi papá es así, mi mamá es así, porque eres una persona rencorosa. No has podido soltar el pecado. Pero es que, hermano, si tú conocieras a mi Padre, ok, yo conozco a Dios. Y dice el Señor, el que está en Cristo es nueva creación. Entonces, la última cita bíblica, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, esta duele un poquito más, ¿ya? En esta dice el Señor, quien comete el pecado es del diablo. ¿Quien comete el pecado de quién es? Pues el diablo peca desde el principio. Entonces es el diablo quien está detrás, instigando a la persona al pecado, a la rebelión con Dios. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces acá tenemos esta realidad, la de Génesis, y tenemos esta realidad, la del apóstol San Pablo Jamartía. Y esto es muy interesante. ¿Para qué vino Jesucristo según San Juan en este versículo? ¿Para deshacer qué cosa? Fuerte. Tienes que decirlo fuerte, hermano. ¿Eh? ¿Deshacer qué cosa? Deshacer el pecado que tiene dominio sobre ti. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en María la siempre Virgen. Entonces, ante esta tragedia que experimenta el hombre, aparece el Dios misericordioso. Dios es el Dios misericordioso. Esta parte es importantísima, ¿ya? Si no, no vas a comprender por qué vino Jesús. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? La misericordia, nosotros la entendemos como la inclinación a sentir compasión por el que sufre y ofrecerle ayuda. Entonces, la misericordia entendida en el contexto occidental tiene dos momentos. La primera es mirar a alguien que sufre y el segundo momento ofrecerle nuestra ayuda para aliviar su sufrimiento. ¿Amén? Entonces, si yo soy una persona misericordiosa, veo a alguien que sufre. ¿Y esto qué va a provocar en mí? Querer ayudarle para aliviar su sufrimiento. ¿Amén? Pues bien, entonces, aquí la misericordia es entendida como un sinónimo de compasión, que es un sentimiento de tristeza que nos impulsa a querer ayudar a la persona. Esto se traduce de la siguiente manera: veo a alguien sufrir, me duele, y porque me duele, lo ayudo. ¿Amén? Pues bien, la misericordia en el pensamiento hebreo tiene mucho que ver, tiene más que ver que estas dos cuestiones. La misericordia en el pensamiento hebreo tiene que ver con dos términos, Gesed y Rahamín. Entonces, tiene que ver la misericordia con misericordia y fidelidad. Tiene que ver con estos dos términos, misericordia y le sumas fidelidad. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, Gesed significa amor misericordioso. ¿Ya? En hebreo, Gesed significa amor misericordioso y Rahamín significa algo que brota de las entrañas. ¿Qué significa Rahamín? Algo que brota de las entrañas. Entonces, si Rahamín tiene que ver con la fidelidad, con algo que brota de las entrañas, y Gesed tiene que ver con misericordia, un amor misericordioso, ¿de dónde le brota a Dios la misericordia?
de sus entrañas. ¿Qué significa eso? Probablemente nosotros, mente occidental, no lo entendemos, pero hay un texto bíblico que dice en Isaías 49:15, ¿podrá olvidarse una madre del hijo que llevara en sus entrañas? Quizás haya alguien que se olvidara, pero yo jamás me olvidaría de ti. Entonces, ¿cómo traducimos y explicamos esto en nuestra lengua? Cuando Dios ve al hombre cometer un error fatal, cuando Dios ve al hombre sufriendo porque está encerrado en sí mismo, cuando ve Dios al hombre de manera desdichada por las malas decisiones de su vida, Dios se conmueve hasta las entrañas. Y más o menos para que me entiendas. Un día una señora me pidió oración por su hijo que estaba atravesando un momento difícil. Yo me conmoví y oré por el muchacho. Pero la misericordia que yo experimenté fue de la misma intensidad que experimentó la madre. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque ha salido ese hijo de sus entrañas. Es un hijo amado de sus entrañas. Entonces no es lo mismo. Entonces, Dios se conmueve desde lo más íntimo de sí mismo. Desde lo más íntimo de sí mismo se conmueve al ver tu situación miserable. Al ver lo infeliz que eres por las malas decisiones tomadas. Entonces, Dios se conmueve porque ama profundamente, desde lo más íntimo de Él, desde sus entrañas. Dios ama profundamente a cada ser humano. ¿Amén? ¿Amén? ¿Esta idea queda clara, hermanos? Entonces, es en ese contexto que Dios muestra su misericordia, porque se ha conmovido interiormente. Porque Dios, escucha bien, no soporta ver la miseria del hombre. No soporta ver la infelicidad de aquel al que ama. Amén. Y esta misericordia que ha llevado a Dios a conmoverse hasta las entrañas, va a llevarle a Dios a tomar una gran decisión. ¿Cuál es esa gran decisión? Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué envía el Padre al Hijo al mundo? Para rescatar a este hombre que está viviendo en el pecado, para rescatar a este hombre que está viviendo las consecuencias de sus errores fatales, para rescatar a este hombre que está viviendo como muerto en vida. Y dice la Escritura, y ha enviado a su Hijo para que el que cree en su Hijo, en Jesús, no muera, sino que tenga vida y vida eterna. Y aquí el término vida eterna no se refiere vida después de la muerte, sino que este término vida eterna tiene que ver con esa vida que Dios quiere para nosotros, que empieza a germinarse acá en la tierra. Vida incubada se llama así en teología, ¿ya? Esa vida que Dios quiere en futuro, que es la vida plena, comienza a gestarse aquí en la tierra en el encuentro personal con Jesús. Amén. Y mira lo que dice Juan 3:17. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Mira, quítale la palabra mundo y pon tu nombre. Ya yo voy a poner el mío y más o menos se lee así. Porque tanto amó Dios a Israel que le dio a su Hijo unigénito, para que Israel crea y no perezca y tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo a Israel para juzgar a Israel, sino para que Israel se salve por medio de él. Amén.
Hermano, entonces, ¿por qué viene Jesús al mundo? Porque Dios se ha conmovido hasta las entrañas al verte a ti sufrir, al verte a ti vivir mal, al verte perdido, desorientado, extraviado, al verte hundido en el pecado, encerrado en ti mismo. Por eso Dios ha enviado a su Hijo. Y luego va a decir a continuación Juan 1:29, estos textos que te he puesto son muy importantes, ¿ya? Aquí te estoy resumiendo toda una cuestión teológica. Juan 1:21, cuando Jesucristo va a comenzar su ministerio, Juan el Bautista lo queda mirando y ¿qué es lo que dice? He ahí, ¿qué cosa? Fuerte, he ahí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. ¿Y cuál es el objetivo del Cordero de Dios? ¿Quitar qué cosa? El pecado del mundo. ¿El pecado de quién? Ese es el objetivo del Cordero de Dios. Es decir, Jesucristo se va a transformar en el Cordero de Dios. Hay toda una teología que se desarrolla en torno al Cordero de Dios. Aquí de pronto es importante decir esto, ¿no? Que en la tradición judía se utilizaba un cordero sin defectos para la expiación del pecado. Más o menos Moisés hacía esto, ¿ya? El pueblo había pecado, le estaba yendo mal en todo, entonces el pueblo decía, es que tenemos que reconciliarnos con Dios, nos está yendo mal en todo. Entonces Moisés tenía un cordero sin defecto, imponía las manos sobre la cabeza del animal, de forma de que los pecados de todo el pueblo, de forma simbólica, pasaban sobre el animal y era degollado. Entonces se agarraba la sangre del cordero y se esparcía sobre las personas, porque en la sangre está la vida en el pensamiento judío. Y de esa forma, por la sangre del cordero, quedaban purificados de sus pecados, reconciliados otra vez con Dios. Amén. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios. ¿Tú sabes por qué Jesucristo está sufriendo en Getsemaní? Y suda espesas gotas de sangre. Porque en ese momento Jesús es el Cordero de Dios. Los judíos cuando oran, oran en pie. ¿Cómo estaba orando Jesús? Judío ora en pie. Por eso cuando tú vas a rezar el Padre Nuestro en la iglesia, ¿qué haces? Oras sentado, te pones en pie. Te pones en pie. Entonces Jesucristo en ese momento, el sufrimiento que está experimentando es por dos lados. Primer lado, Dios, el Padre, lo acaba de abandonar. Lo acaba de dejar, porque Jesucristo en ese momento se acaba de transformar en el Cordero de Dios. Se acaba de transformar en pecado. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y en segundo momento, el sufrimiento de Jesús es porque está mirando el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Violadores, homicidas, mentirosos, calumniadores, infieles, etc. Y ese es un momento tan doloroso, tan trágico. Por eso es que Jesús se llama el Cordero de Dios, porque Él es el Cordero sin defectos que se entrega por nosotros. Según de Corintios 5:21. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios por Él. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, el que carga con el pecado de toda la humanidad y lo clava en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldito por nosotros, pues dice la Escritura, maldito el que está colgado de un madero. Y es Jesús el Cordero de Dios porque Él nos libra de la esclavitud del pecado y nos ofrece vida eterna. Colosenses 2:14. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Hermano, o sea, solamente de estos cuatro, de lo que nos presentan estos cuatro versículos, la temática que nos presenta, habría para hacer todo un curso. Acá yo te estoy resumiendo algo rapidito. Entonces, tanto amó Dios al mundo, el Cordero de Dios, y aquí viene el punto. Mateo 26:28. Ahí Jesucristo, en la institución de la Eucaristía, va a explicar la razón por la cual se derrama su sangre. Ayer yo tuve la bendición con algunos hermanos de mi comunidad de participar en
en la misa que hacen los benedictinos en su casa, y ahí te dan la comunión en las dos especies. En la especie del pan y en la especie del vino. Ahí por donde yo comulgo en mi casa también el sacerdote todos los domingos te da la comunión en las dos especies y es muy significativo, ¿ya? Es muy significativo. Pero Jesucristo en Mateo 26, 28, cuando está explicando, cuando está instituyendo la Eucaristía, en ese momento va a adelantarse y explicar lo que va a pasar en la cruz del Calvario. Y va a decir, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿Por qué es derramada la sangre de Jesús? Fuerte, ¿por qué es derramada la sangre de Jesús? Es como que la sangre de Cristo se derrama sobre ti y tu pecado queda inmediatamente borrado. Cada vez que el sacerdote te da la absolución, otra vez pasa lo mismo. Los efectos de la pasión han dado la eficacia a la Eucaristía y han dado la eficacia al sacramento de la penitencia o de la reconciliación. ¿Amén? Sigo avanzando porque me gana el tiempo. Entonces, tenemos esto. Tanto amó Dios al mundo que manda a su Hijo para rescatar a los que estamos perdidos. Este es el Cordero de Dios que carga con mi pecado. Jesucristo lleva mi pecado a la cruz para clavarlo y salvarme de los efectos de mi pecado. Y este Cristo me va a dar esta salvación a través del derramamiento de su sangre por su pasión y su muerte, y también por su resurrección. Y en Juan 20, 23 dice que sopla el Espíritu Santo sobre sus apóstoles y le dice, vayan, y que a quienes ustedes perdonen sus pecados le queden perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, sus pecados les queden retenidos. ¿Amén? Pues bien, entonces, esta es la forma como yo experimento la misericordia de Dios, a través de su perdón. ¿Qué debo hacer para experimentar el perdón de Dios? El perdón de Dios se experimenta con su misericordia. ¿Qué debo hacer? 3 pasos. 1, tomar conciencia de que soy pecador. No todos la toman. Es muy importante que tú digas, oye, ¿cuál es mi pecado? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, ¿cuál es mi pecado? Tomar conciencia. Hay muchos que van al confesionario y lejos de confesarse sus pecados se ponen a conversar con el Padre. Tomar conciencia de tu pecado. ¿Eres pecador? Porque mientras tú no te reconozcas pecador, que estás cometiendo errores fatales en tu vida, que está dañando a Dios, que está dañando a tu prójimo y que te está dañando a ti, entonces tú no vas a aspirar a esta misericordia de Dios a través del perdón. La toma de conciencia. Segundo momento, el arrepentimiento. Decir, Señor, yo quiero cambiar. No quiero seguir siendo así. Deseo cambiar. Porque tú puedes ir a confesarte simplemente por la fealdad del pecado y no cambias, hermano. Por eso tiene que haber en tu corazón dolor. Tiene que haber arrepentimiento. Reconocimiento de tu falta y estar arrepentido. Cuando dice Jesucristo, conviértanse y crean en el Evangelio. Un acto de fe tiene que ver con esto, con lo que te estamos predicando. Y el tercer momento, pedir perdón a Dios a través de la confesión sacramental. Pedir el perdón a Dios a través de la confesión sacramental. ¿Amén? Entonces, hermano, todo esto es que es la teología del perdón. Entonces, volvamos al punto de partida y que fue conclusiones del tema pasado. En la base de toda herida hay 2 cosas, un perdón que dar, ¿y qué más? Un perdón que recibir. Las heridas no las cura el tiempo, las heridas las cura solamente el Señor. Y cuando decimos un perdón que dar, significa a alguien a quien debemos perdonar. Tu tarea para la próxima semana, último día de clase, tienes que hacer una lista a quién tienes que perdonar. Desde la edad que tienes hacia atrás. ¿A quién tienes que perdonar y qué tienes que perdonarle? A mi papá, por ejemplo, porque me gritó, me sacó la lengua, me dijo que no me quería, no me abraza, no lo sé, que ahora uno se hiere de todo. Pero ¿qué tienes que perdonarle a tu papá? A tu mamá. ¿Qué tienes que perdonar a tu mamá? A tu hermana, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, etcétera?
Un perdón que dar, siempre hay alguien a quien perdonar. Y un perdón que recibir. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pedir perdón. ¿A quién tengo que pedirle perdón? En primer lugar, a Dios. Haz una lista de tus pecados. Una lista de tus pecados. Y luego, ¿a quién tienes que pedirle perdón? Vas a hacer esa lista también. Entonces, escucha bien, 3 listas. La primera, ¿a quién debo perdonar y qué le debo perdonar? Amén. ¿Esto por qué hacemos la lista? Para tomar conciencia. Para este punto, tomar conciencia. Amén. Ahí, al hacer esa lista, te vas a dar cuenta que estás resentida con esa persona. Resentido, lo odias, te has vengado, has tenido arranques de ira. Entonces, perdón que hay que pedirle a Dios en el confesionario. Que pedirle perdón a Dios en el confesionario por haberle fallado, por haberme herido con las personas. Y la tercera lista es ¿a quién tienes que pedirle perdón? Escucha bien sobre este punto. A mí el Señor me hablaba cuando estaba orando por ti en la mañana. El Señor me decía que es importante que le pidas perdón a las personas que has dañado. Es importante que así como tú estás buscando tu sanación porque te das cuenta que hay cosas que te duelen, imagínate el dolor que tú has provocado en otros. El Señor ponía en mi corazón decirte esto, que quienes aquí de pronto no han perdonado a sus progenitores, no han perdonado a sus hijos, no han perdonado a su cónyuge, no han perdonado a sus hermanos, ese daño va a permanecer. Ese daño va a permanecer mientras no tengas la capacidad de perdonar. Por eso, probablemente, esa visión tan negativa que tú tienes sobre ti mismo es porque ni has pedido perdón a Dios por haber odiado a los que te ofendieron y no has querido perdonar, y por otro lado porque no has ido a pedir perdón a los que has dañado. ¿Amén? ¿Cuál es la primera lista? Sin ver la pizarra. ¿Cuál es la primera lista? Muy bien. Mira la pizarra. ¿A quién debo perdonar? Mi papá, ¿qué me hizo? Mi esposo, divorciada, casada, no sé qué me hizo. Primera. Segunda, ¿qué tienes que pedirle perdón a Dios? Lujuria, soberbia, mira los pecados capitales, mira los 10 mandamientos. Tercero, ¿a quién tienes que pedirle perdón? Y así concretamente, a lo mejor le tienes que pedir perdón a tu esposo, a lo mejor le tienes que pedir perdón a tu esposa, a lo mejor le tienes que pedir perdón a tu hijo, a tu hija, a lo mejor le tienes que pedir perdón a tu hermano de comunidad, a lo mejor le tienes que pedir perdón a alguien. Un día conocí un caso, me llamó una chica y me dijo: hermanito, tengo una amiga que acaba de abortar. Y el enamorado, como es un hombre casado, la ha dejado en un hostal en Barranco y la chica se está desangrando. Entonces la chica me dijo: hermanito, ¿puede usted ir a ayudar? Vivo cerca, ¿no? Entonces fui, la recogí a la chica, la llevé al hospital. Esa chica va a quedar traumatizada toda su vida, esperando que ese hombre le pida perdón. Esta chica va a ir al viñedo de Raquel, ojalá, que es un retiro para mujeres y hombres que han cometido la tragedia del aborto. ¿Ya? Busca así, viñedo de Raquel, en Facebook. ¿Ya? Pero acá viene el problema. Si esas personas, de pronto, si tú has hecho abortar o has hecho un daño grande a alguien y no vas a pedirle perdón, el trabajo está hecho a la mitad. Te puedes haber confesado, puedes haber hecho tu lista, en tu corazón puedes haber perdonado, pero si tú no has ido a pedir perdón, entonces el trabajo está hecho a la mitad. ¿Te quieres sanar o no? ¿Se quiere sanar o no? Mira, primera lista tiene que estar, si bien vas a hacer en esta, mi papá me hirió, perfecto. En esta lista es, ¿tú cómo lo heriste? En esta lista es, mi hermano me hirió, pero en esta lista es, ¿y tú cómo heriste a tu hermano? Ahora, la próxima semana que vamos a hacer ya plenamente la oración de reconciliación con uno mismo, una oración un poquito larga, la idea es que tú tomes conciencia de todo eso, ¿ya? Que llegues a tomar conciencia, porque
La idea es cerrar el tema teniendo estas cosas claras. Yo te conté mi testimonio la semana pasada. Busqué a las mujeres con las que estuve. Las busqué. Algunas tuve suerte de encontrarlas. Y recuerdo específicamente entre varias, yo he sido una persona adicta al sexo. Entonces, muchas veces estaba con una, con otra, y no me importaba lo que sentía la mujer mientras yo sacaba mi negocio. Cuando yo me convertí, me arrepentí profundísimamente de eso. Se me llevó por un proceso de sanación interior al punto de buscar esas mujeres. Y a dos, sobre todo, entre las que les pedí perdón, dos, cómo lloraban. Estaban casadas. ¿Cómo lloraban? ¿Cómo lloraban? Una incluso me dijo, siempre me busqué un hombre como tú. Porque algunas mujeres, lamentablemente, cuando alguien la menosprecia, como que se pegan. Como que se pegan ese hombre. Cuando yo pedí perdón a estas mujeres, vi el resultado de mi pecado, vi las lágrimas de esas mujeres, entonces yo entendí la gravedad de mis actos. Por eso es muy importante que esto no lo pasemos por agua tibia. Cuando yo le pedí perdón a mi hermano, a mis hermanos de sangre, cuando le pedí perdón a mi madre, cuando le pedí perdón a mi padre, cuando le pedí perdón a las personas que conozco, a mis hijos, a veces le pido perdón porque se me pasa la mano, porque me equivoco en la corrección. El punto es este. O sea, la espiritualidad del perdón no solamente es, ya, yo soy buena gente, yo perdono. Ok, me confieso pecador, le pido perdón a Dios por mis pecados. Y el daño que hiciste, ¿quién lo repara, hermano? ¿Qué hizo Zaqueo cuando se convirtió? Escucha bien. De aquí hacia adelante dijo, repartiré mis bienes entre los pobres. Y de aquí para atrás, si en algo defraudé a alguien, devolveré 4 veces más. Y para devolver los 4 veces más, tiene que buscar a aquella persona a la que le falló, a aquella persona a la que hirió, a aquella persona a la que traicionó, y decirle, perdóname, te robé lo tuyo. Toma, te lo devuelvo. Cuando tú llegues a ese punto, esas 3 dimensiones del perdón, perdona a Dios, pedirle perdón por tus pecados, perdonar a tus agresores y pedir perdón a los que tú has agraviado, hermano mío, tu relación con Dios se va a restaurar. Y la relación contigo mismo va a quedar impregnada en la misericordia de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Lo que está ahí abajito. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos, hermano. La palabra de Dios hoy día nos dice que Dios ha reconciliado a los hombres consigo mismo por el derramamiento de la sangre de su Hijo en la cruz. Reconciliaos con Dios, nos dice el apóstol San Pablo. El diablo, hermano, siempre va a querer tu rebelión contra Dios. Que incluso hasta te rebeles contra lo que has escuchado como enseñanza. Que cumplas 2 de las 3 tareas. Que la primera es perdonar a nuestros agresores. Que la segunda es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y la tercera es ir a pedir perdón. Probablemente tú quieras perdonar, vayas al confesionario y te olvides de la tercera.
La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, antes de que presentes tu ofrenda en el altar, si reconoces que alguien tiene algo en contra de ti, deja primero tu ofrenda y anda a reconciliarte con tu hermano. Mientras tú no le pidas perdón a los que dañaste, el Señor no recibe tu ofrenda. Vamos a reconocer en esta noche nuestra profunda dependencia de Dios. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Porque el día en que perdamos el amor de Jesús, estaremos realmente perdidos. Porque ese sufrimiento y esa tristeza en el alma nos están predicando. Busca a Dios y reconcíliate con Él. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor. Puedo perderlo todo, puedo perderlo todo, pero nunca, Jesús, pierda yo tu amor, porque soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada. Yo soy nada. Yo soy nada sin ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que entre en nosotros la sensatez para poder comprender nuestra nada ante tu todo, nuestra pequeñez ante tu grandeza, nuestra insignificancia ante tu gloria. Concédenos, Espíritu Santo, la gracia de reconocernos criaturas, mendigas y necesitadas de ti, Señor. Ilumina en nosotros el santo don
del temor, para que tomando conciencia de nuestra nada, adoremos tu grandeza y señorío. Ven a rescatarnos de la ignorancia de nuestros pecados. Enséñanos el mal oculto en nosotros y danos, Señor, la capacidad de que, reconociéndonos pecadores, podamos perdonar los pecados, las ofensas de los demás. Y así, Señor, pidamos perdón por haber dañado a otros. Porque sin tu gracia somos nada. Sin tu acción en nuestra alma somos nada, Señor. Yo no puedo sanarme a mí. Yo solo puedo esperar que tú me sanes, Señor. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada sin ti. Yo soy nada si me faltará tu amor. Yo soy nada. Yo soy nada. Yo soy nada sin ti. Bendito y alabado seas, Señor, que eres la fuente de nuestra salud. Bendito seas, oh Dios misericordioso, que has venido a darnos vida y a rescatarnos de los errores fatales de nuestra vida. Alabado seas, oh Señor. Bendito seas, porque todo hombre tiene la posibilidad de Cristo levantarse, de recuperarse, de restaurar su vida. Alabado seas, oh Señor, bendito. Que por la mediación de la Virgen en nosotros se enderezcan los caminos que el diablo ha torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Jesucristo. Tomen asiento, hermanos, un momentito, unos avisos importantes. El primero, este miércoles tenemos charla para parejas, para aquellas personas que son casados, que son enamorados, que tienen su novio, su calentado, lo que fuera. Este miércoles estamos en la parroquia La Inmaculada Concepción, en Surco. Entonces tú buscas así en tu Google, Parroquia Inmaculada Concepción en Surco. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar? El perdón en la relación de pareja. El perdón en la relación de pareja. Hay veces que las parejas pueden estar arrastrando problemas
que no han perdonado en el pasado y por eso cambia el carácter hacia la pareja. De este tema y de otras cosas más vamos a hablar en esa charla. Empezamos, como dice, 7 de la noche. La charla es más o menos a las 8:15. Se expone el Santísimo. Oramos por las parejas participantes. Amén. Entonces, este miércoles en la parroquia La Inmaculada Concepción en Surco. Hermano, y el 13, 14 de abril, es decir, de acá a 2 semanas más, nuestro retiro de sanación y de liberación. 2 y 13, 2 y 13 ya. 2 y 13, ¿no? Domingo de Ramos. Perfecto. Entonces, 2 y 13 es nuestro retiro de liberación que se llama Yo soy la resurrección. El Señor quiere hacer algo excepcional en nuestra vida. Quiere trabajar en el espíritu de incredulidad que a veces nos domina para poder tener la esperanza de que Él nos quiere dar una vida nueva y una vida en abundancia. Amén. Date ese chancecito, hermano, para que la Pascua de Resurrección la entiendas y la vivas plenamente. Amén. Los que desean inscribirse al retiro, al final van a estar los hermanos inscribiendo. La charla, el tema número 10, también está al final, entre otros temas de sanación que te pueden ayudar muchísimo en tu fe y en tu conversión. Y ya sabes, está nuestro kiosquito para que puedan colaborar y que por la compra de eso nos ayuden a seguir evangelizando. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesús les bendiga. Buenas noches, hermanos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. No se olviden hacer su tarea. Sí. Permítame un momentito.